Muy buenas noches, mis queridos hermanos. Dios les bendiga ricamente. Damos gracias al Señor por esta oportunidad que nos da de llevar el mensaje, ¿sí?, a través de este medio, para que todos estemos conectados con el Señor y a través de su palabra están llenos en esta noche, porque la palabra nos da esa llenura, nos da la fuerza, nos edifica, aunque nos exhorte, pero siempre la palabra es un refrigerio. Antes quiero orar al Señor para invitarlo a que nos ayude para poder predicar este mensaje. Padre amado, te doy gracias, te alabo, Dios, te glorifico, Espíritu Santo. Tú eres la persona más importante y tú eres el invitado especial en este momento. Bendice la iglesia, Señor, universal, lluvia de bendiciones, de donde somos miembros, y esta palabra va dirigida a toda la iglesia universal y también a nuestra iglesia, lluvia de bendiciones. Dios nos bendiga a través de su poderosa y santa palabra. Mi hermano, el apóstol Pablo, vamos a tener la palabra aquí en Filipenses, vamos a comenzar aquí en Filipenses. El apóstol Pablo le escribe a los filipenses una palabra que nos va a edificar mucho sobre ser humilde, sobre humillarnos delante del Señor. Entonces tenemos como ejemplo al Señor Jesús, nos da como el ejemplo de humildad. La palabra dice: haya pues en vosotros, Filipenses 2:5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El título es Dios cuida de mí. Entonces vamos a hablar inicialmente de humillarnos, de ser humilde de corazón. Pareciera que el título no coordina con la palabra, pero al final vamos a entender que Dios cuida de nosotros y sabemos todo que Dios cuida de nosotros. Este ejemplo de humildad que el Señor Jesús nos ha dejado, de ser humilde, porque la humildad ocupa en el corazón de Dios un espacio muy grande. La victoria que Dios nos dio a nosotros a través de Jesucristo fue porque Jesús se humilló delante del Padre. Dice que no estimó el hecho de ser Dios, semejante o igual a Dios, como a cosa que aferrarse, como decir: yo soy Dios y no me puedo humillar, yo también soy Dios, sino que se despojó a sí mismo, sin de sus vestiduras, y tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pero mire el versículo 9, por lo cual Dios el Padre le exaltó, subrayen esta palabra, exaltó, hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. ¿Por qué fue exaltado Jesús? Porque se humilló delante del Padre. ¿Por qué pudo cumplir, ¿sí?, ese propósito de Dios para rescatarnos nosotros? Porque se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Porque sufrió la peor muerte, la muerte de cruz, que eran para los malvados. Esa muerte la tuvo Él por haberse humillado. Amén. El apóstol Pedro también nos enseña mucho sobre este pasaje. Este pasaje que vamos a leer nos enseña mucho sobre la humildad. Primera de Pedro 5:5. Vamos a leer la parte B del versículo 5. Porque Dios resiste a los soberbios y da gracias a los humildes. Lo contrario de la humildad, que es la soberbia. Una persona que es soberbia nunca puede ser humilde. Nosotros tenemos que anhelar la humildad, ¿sí?, en nuestros corazones. Y si somos soberbios, si todavía hay soberbia en nuestra vida, despojarnos de esa soberbia para buscar la humildad. Poder humillarnos delante de Dios
tenemos que tener una actitud de humildad. De lo contrario, no podemos nunca llegar a humillarnos delante de Dios. Una persona que es altiva, una persona que es soberbia, nunca se va a humillar. Entonces dice que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. El versículo 6 dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte otra vez cuando fuere tiempo. Humillado bajo la poderosa mano de Dios. ¿Qué es esto de la poderosa mano de Dios? ¿Qué entendemos nosotros por esta palabra, humillado bajo la poderosa mano de Dios? ¿Será que porque nosotros oramos, porque buscamos? No. La poderosa mano de Dios es los 5 ministerios que Dios dejó a la iglesia. 5 ministerios, pastores, maestras, evangelistas, profetas y apóstoles. Son 5 ministerios establecidos por Dios. Y ahora se los compruebo. Mire que el versículo 5 del capítulo 5 de que vamos a leer inicialmente el versículo 5, dice: igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad. ¿Sujeto a qué? A los ancianos. Esa es la poderosa mano de Dios. Si nosotros no nos sujetamos, ¿sí?, a los ancianos, a los líderes de la iglesia, a los pastores, a nuestros pastores, nosotros nunca vamos a adquirir esa exaltación de parte de Dios. Solamente que nosotros nos sujetemos con humildad para que Dios nos exalte. Si usted está en su iglesia y sabes que tiene muchos años de estar yendo a la iglesia y no está sirviendo, preocúpate, pues no te has humillado delante de Dios, porque Él dice que Él nos exalta cuando fuere tiempo. Ahora, tú puedes retrasar el tiempo de tu exaltación o puedes acelerar el tiempo de tu exaltación. Si yo me humillo prontamente delante de Dios, si yo le sirvo a Dios con humildad en el servicio de la iglesia, prontamente yo voy a ser exaltado. Y si yo niego, ¿sí?, humillarme delante de Dios, sino que yo hago en la iglesia lo que a mí me parezca y no me sujeto, ¿sí?, a los ancianos de la iglesia, a mi pastor, mucho tiempo voy a demorar en recibir la exaltación, o a lo mejor ni nunca la voy a recibir. Entonces de mí depende que en el pronto tiempo, yo sea exaltado a través de mi pronta humillación, o de pronto detengo tanto tiempo la exaltación, o la detengo definitivamente por nunca quererme humillar, por tener un corazón totalmente altivo. Un corazón altivo, una persona altiva, soberbia, jamás va a ser humilde. Dice el versículo ¿sí?, 7 de Pedro, donde estamos, 5:7. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Mire, esta palabra ansiedad hoy día está de moda. Está la última moda. Y no solamente a nivel de Colombia, a nivel universal. Toda la tierra, todo el universo, ¿sí?, está con una ansiedad. Vivimos con una ansiedad. ¿Qué es lo que produce la ansiedad? La ansiedad produce desespero, produce estrés, produce nervio, produce pánico, impotencia. ¿Por qué? Porque no sabemos. En este tiempo donde está pasando, que estamos pasando, tan difícil, no sabemos ninguno el futuro de ninguno de las naciones. En la tierra hay una confusión, hay una ansiedad por saber cuándo va a terminar, hasta cuándo vamos a estar encerrados. De tal manera que todos vivimos en una ansiedad. Pero la palabra dice: echando vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Hombre, si yo no puedo llevar las cargas, si yo no puedo con esta ansiedad, con tanta cosa que me viene al corazón y a la mente, tanta preocupación, pues yo debo entregar esta ansiedad, estos problemas, este estado de miedo, ese estado nervioso, ese estado de pánico, ese estado de confusión,
¿sí? Porque hoy día hay una confusión. Las personas andan turbadas. Las personas andan con miedo. Esto es la ansiedad. Entonces echemos vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de nosotros. Pero ¿cuándo echamos nosotros esa ansiedad sobre Él? Cuando hay humildad en nuestros corazones. Acuérdese que si usted es una persona que resiste, ¿sí?, a Dios, nunca es una persona humilde. Cuando echamos las cargas a Dios, cuando sentimos y sabemos de que yo no soy suficiente, que yo no puedo. La humildad depende. ¿Sabe qué es lo que significa la palabra humilde? ¿Sí? La humildad no es que usted lea la Biblia las 24 horas, o ore las 24 horas, o ayune todos los días. Porque usted puede hacer las tres cosas y no hay humildad en su corazón. No es humilde. Humildad es cuando tú y yo sentimos que dependemos de Dios. Que Dios es la necesidad en mi vida y que yo dependo de Dios. Aprender a depender de Dios es ser humilde. Entonces, echar vuestras cargas, dárselas a Dios, es entender de que Él puede llevarlas y que yo no. Entonces, es una actitud de humildad. Yo me humillo delante de Dios. Señor, lleva mis cargas, toma mis problemas, toma mis ansiedades, porque yo no puedo. Entonces, el Señor, viendo tu humildad y sabiendo, ¿sí?, que tú de verdad confías en Él, Él recibe tus cargas. Pero muchas veces queremos llevar las cargas y queremos hacer lo que no podemos hacer. Queremos resolver las situaciones que yo no puedo resolver. Eso es ser altivo. ¿Sí? Y dice la palabra que el altivo Dios lo mira de lejos, pero al humilde está cerca de Dios. Bien, mis hermanos, en este tiempo, repito, que estamos viviendo de mucha ansiedad, hay muchas personas que están preguntándose y a lo mejor muchas no tienen respuesta. ¿Por qué? Porque viven en una situación de miedo, de confusión, porque no echan las cargas a Dios ni tampoco le han conocido a Él prácticamente. Y hay muchos que le han conocido, pero no quieren darle las cargas a Dios. Dios nos dice en Juan 14:27, mi paz os dejo y mi paz os doy, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, nos da a nosotros esa fortaleza y no debemos tener miedo. ¿Por qué no debemos tener miedo? Porque sabemos que tenemos una promesa de parte de Dios, que el que habita bajo el abrigo del Altísimo mora bajo su sombra, que caerá 1000 y 10.000 a mi diestra, mas a mí no llegará. Mis hermanos, la humildad es tan importante. Ahorita me trae a colación, mis queridos hermanos, en el libro de Segundo de Crónicas, en el capítulo 7, muy conocido, estos versos en estos tiempos han sido muy recitados, donde el Señor dice que si yo enviare la langosta a la tierra para que fuera para ser consumida, o si mandaré pestilencia a la tierra para devastarla, ¿sí? Dice, pero si mi pueblo se humillare. Oiga, mis hermanos, Dios le está pidiendo cuenta, es a su iglesia, es a su pueblo. Nosotros somos los responsables en interceder en este tiempo, con mucha humildad. Nosotros. Si mi pueblo se humillare, la palabra no dice si el mundo se humillare, si mi pueblo se humillare, porque es a quien nos ha entregado a nosotros, ¿sí?, los talentos. ¿Y a quién le pidió cuenta? El Señor Jesús, a quien le dio talento. Y el Señor nos pide cuenta a la iglesia. Nosotros, la iglesia, somos los que tenemos que interceder, humillarnos delante de Dios para que Él actúe. Dios nos guarda cuando nosotros clamamos a Él. Dios guarda a su pueblo. Yo quiero, ya para concluir este mensaje, el libro de Éxodo. Usted sabe que Dios envió las 10 plagas a Egipto cuando iba a sacar a su pueblo de manos del faraón. Y la última plaga, ¿sí?, fue en la época de la Pascua. Y Dios golpeó lo más duro, lo más fuerte, ¿sí?, al pueblo de Egipto, a Faraón, para humillarlo en gran manera. Fue
dándole muerte a los primogénitos. Yo pienso que el pueblo hebreo, el pueblo de Israel se preocupó tanto porque yo pensaba que también la muerte de los primogénitos iba a llegar a él. Yo quiero ir aquí a Éxodo 12, donde dice en el versículo 12:3, dice: hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según la familia de los padres, un cordero por familia. El versículo 5, porque no voy a acortar mucho esta lectura, en el versículo 5 dice: el animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomarás de las ovejas o de las cabras, y lo guardarás hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre, y la pondrán en los postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. En el versículo 12, nos brincamos, dice: pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como las bestias, y ejecutaré mi juicio en todos los dioses de Egipto, yo Jehová, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre, y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Qué bueno. Dios le está advirtiendo a su pueblo que se identifique. Es lo que yo quiero hoy día. ¿Sí? Yo quiero hoy día enseñar a esto. Dios me ha puesto a mí este sentir y, bueno, darle la interpretación a esto. Dios quiere que nosotros seamos identificados. Que Dios nos ayude. Porque la verdad es que muchas veces nosotros no queremos identificarnos. Dios dice que a través de la sangre, ¿sí?, de ese cordero, ese cordero es un tipo, ¿sí?, de Jesús, una tipología de Jesús, el cordero perfecto de 1 año que iba a ser sacrificado, y la sangre iba a ser rociada, ¿sí?, en los dinteles y en los postes de la puerta, porque iba a venir el ángel de la muerte. Y cuando el ángel de la muerte pasara por frente de las casas, lo que iba a identificar que ahí había un hijo de Dios, había una familia hebrea, era la sangre rociada en los postes y en los dinteles de la puerta. Y el ángel pasaría y no haría daño, porque la casa estaba identificada. Nosotros tenemos que identificarnos hoy día. Y no vamos a pintar los dinteles de la puerta ni los postes de la puerta. Hoy día nosotros nos identificamos, ¿sí?, sirviéndole al Señor con humildad. La humildad, el servicio, la pasión por servirle a Dios. Hoy nosotros tenemos que identificarnos donde quiera que vayamos. Y eso es lo que muchas veces no hacemos. No estamos siendo identificados. Hay confusión. Hay cosas que nosotros la ocultamos en nuestros corazones. Hay cosas que no las expresamos de verdad y las tenemos guardadas en nuestros corazones, ¿sí? Y ese es nuestro actuar de lo que tenemos en nuestros corazones. Mi hermano, el versículo 22 dice: y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que está en un lebrillo, y untad en el dintel y los postes con la sangre que estará en el lebrillo. Y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los 2 postes, pasará Jehová aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Mire qué bueno. La sangre de Cristo es la que nos identifica.
la sangre de Cristo nos lavó a nosotros, nos limpió y nos lavó. Hoy nosotros podemos entender que con esa sangre el pueblo era identificado, ¿sí? Y nosotros también con esa sangre somos identificados, con la sangre del Cordero. Y este confinamiento no es tiempo, no es únicamente este tiempo. Quiero decirle, mire que la palabra dice, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios. Y cuando vea la sangre en el dintel y en los postes, pasará Jehová aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestra casa para herir. Nosotros siendo identificados por Dios, yo sé que a nuestra casa no va a entrar ninguna plaga. Dice la palabra de Dios en el Salmo 91 que ninguna plaga entrará en nuestra morada. Ahora, mire, en este caso de no salir el pueblo, ¿sí?, a la puerta de su casa, en ese tiempo, ¿sí?, ni siquiera para recordar, o sea, vamos a decir de que no había ni idea de que podía haber un tiempo como el de hoy, ¿cierto? De que estemos nosotros también en esta situación, encerrados, confinados. Pero Dios lo hace para enseñarnos la prudencia. Le dice, no salga, cierre las puertas de su casa, para que cuando pase el heridor, el ángel de la muerte, ustedes estén identificados y no van a salir a la puerta, porque al salir a la puerta podían peligrar. Hoy día, mi hermano, hay incluso pastores que porque son pastores, que porque tienen una iglesia y bueno, y le sirven al Señor, desafían el mal y son imprudentes, desafiando el mal. La palabra dice que el sabio ve el peligro y se aparta. El sabio ve el peligro y se aparta. Nosotros no podemos tentar, no debemos tentar a Dios desafiando el peligro. Dios en esos tiempos, ¿cuántos años atrás? Hace más de 8,000 años, ¿sí?, que el Señor le dice al pueblo, sean prudentes, que va a pasar un espíritu de muerte y no salgan de su casa. Allá en Isaías 26:20 está diciendo, escóndense, cierren la puerta mientras pasa mi ira. Entonces esto nos enseña a nosotros también a que seamos sometidos, ¿sí?, y que seamos prudentes y seamos ordenados y respetemos, ¿sí?, las ordenanzas, las leyes. Hoy nuestro presidente nos está diciendo, no salgan, quédense en casa, y eso debemos hacer. Por obediencia, por sujeción, por sometimiento. Así que, mi hermano, Dios cuida de ti. Dios cuida de mí. Es el mensaje de hoy, y Dios está cuidando de ti y está cuidando de mí. Seamos de verdad humildes de corazón y seamos responsables. Dios les bendiga. Vamos a orar. Dios, gracias, te adoramos y te glorificamos. Gracias por tu palabra, Dios. Espero, Señor, que esta palabra, Señor, haya llegado a los corazones y surta el efecto, Padre, para la cual tú le enviaste. Gracias, Dios. Amén y amén. Dios les bendiga, hermano.